dictaba sus cuentos y ensayos, confiando en la memoria y precisión de las palabras. Y ambos nos muestran que la literatura no depende de la cantidad de palabras, sino de la fuerza que le damos. Tenemos a Franz Kafka, año 1883 a 1924. Praga, entonces Imperio Austrohúngaro. Escritor emblemático del absurdo y la angustia existencial. Su obra retrata la vida de individuos atrapados en burocracias opresivas, absurdos cotidianos y mundos sin sentido. Monterroso toma ese absurdo y le agrega humor, transformando la angustia en reflexión divertida y crítica social sin perder ligereza. Como por ejemplo en La cucaracha soñadora, que lo leeré más adelantito, pero lo tomaré como ejemplo. Monterroso juega con la idea de transformación y aspiración de manera opuesta a la metamorfosis de Kafka, donde el ser humano se convierte en insecto y vive la angustia del absurdo. Y por último tenemos a Noé Hitrig, año 1928 al 2022, Argentina. Crítico literario, ensayista y compilador. Reconoció que los cuentos de Monterroso no eran simples chistes brevísimos, sino universos completos en miniatura, cargados de ironía, crítica social y reflexión filosófica. Gracias a sus estudios, la crítica literaria valoró a Monterroso como un pensador disfrazado de fabulista y no solo el del dinosaurio. Y bueno, algo curioso de Hitrig es que él insistía en que incluso los cuentos más cortos podían ser tan densos como novelas, abriendo la puerta a estudiar la brevedad como un recurso literario de alto nivel. Bueno, estos diálogos literarios enriquecen su obra, conectando la brevedad con la literatura universal y mostrando cómo la ironía y el humor son herramientas de reflexión profunda. Además, nos permite que ver a Monterroso no solo escribe para divertir o impresionar, sino que él dialoga con grandes tradiciones literarias y filosóficas. O sea, pensar que estas ideas viajan de Borges a Monterroso es como hacer un puente entre continentes y ciclos. Además, imaginémonos a Monterroso leyendo a Borges y Kafka, sacando inspiración y riéndose mientras él toma notas. Eso sí es talento. Ahora sí, bueno, vamos a pasar a leer algunos de sus cuentos más famosos. Escucharlos en voz alta nos ayuda a sentirlos todavía más y descubrir todos los matices que, a primera vista, podrían pasar desapercibidos. Así que acomódate, respira profundo y prepárate para disfrutar y reflexionar mientras nos adentramos en el mundo de Monterroso. Y como primer cuento tenemos El conejo y el león. En cierta ocasión, el conejo habló mal del león. El león se enteró y lo citó para darle un escarnimiento. Cuando se vieron frente a frente, el conejo estaba temblando de miedo, pero el león estaba peor. El león, siempre orgulloso, dudó de su fuerza, mientras el conejo, pequeño pero audaz, encontró la manera de hacer notar su valentía. Finalmente comprendieron que a veces la apariencia de poder no significa control y que la astucia y la inteligencia pueden superar la fuerza bruta. En este cuento, Monterroso nos muestra al león como símbolo de fuerza.
hecho un manojo de nervios, y al conejo supuestamente débil, con la valentía de criticar. Es un espejo de la vida. El que más ruge no siempre es el más fuerte. Como segundo cuento tenemos La oveja negra. Y dice, en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua en cueste que quedó muy bien en el parque. Así, cada vez que aparecían otras ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas, para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Esta historia refleja la ironía del reconocimiento tardío y cómo la sociedad a menudo castiga la originalidad o la rebeldía, solo para celebrarla cuando ya no representa una amenaza. Bueno, este cuento es durísimo, porque la sociedad castiga la diferencia en vida, pero luego la celebra cuando ya no molesta. Y es que Monterroso nos hace reír mientras nos incomoda, ¿no? Mostrando cómo las ovejas negras se usan para enseñar a los demás lo que no deben hacer. Como tercer cuento tenemos La cucaracha soñadora. Y dice, había una vez una cucaracha que soñaba todas las noches que era un ser humano. Al despertar, se sentía feliz y orgullosa. Pero pronto se le pasaba, porque seguía siendo una simple cucaracha llamada Gregorio Samsa. Bueno, él soñaba con caminar, hablar y entender al mundo de los humanos, sentir emociones complejas y participar en decisiones importantes, aunque su vida cotidiana volviera a recordarle su realidad diminuta. Y bueno, aquí Monterroso guiña a Kafka. La cucaracha sueña con ser humano, al revés de la metamorfosis. Todos tenemos sueños que nos hacen sentir enormes, aunque la realidad nos recuerde nuestra condición cotidiana. Como cuarto cuento tenemos Los cuervos bien criados. Un hombre que conocía el oficio de criar cuervos los crió con tanto esmero y cuidado que, llegando el día, en vez de sacarle los ojos, se los cuidaban. Cada cuervo obedecía y demostraba gratitud, recordando que la dedicación y la educación pueden transformar incluso la naturaleza más desafiante. Esta historia nos recuerda que los hábitos, tradiciones y relaciones de poder son maleables y que con cuidado y respeto es posible cambiar expectativas aparentemente inmutables. Aquí Monterroso retuerce el refrán de criar cuervos y te sacarán los ojos. Él nos recuerda que incluso lo que creemos inamovible puede cambiar y que la tradición a veces se usa para justificar intereses personales. Y bueno, chicos, reflexión y cierre, ¿no? Bueno, como reflexión es que la brevedad en Monterroso no es carencia sino intensidad. Sus cuentos son semillas literarias que, si las dejamos crecer, se convierten en árboles dentro de nuestra mente. Monterroso navegaba océanos inmensos en barquitos diminutos, con estilo, humor y esa ironía que nos hace pensar. Y para cerrar, les quiero dejar una pregunta, y es, ¿no sería genial que los exámenes de literatura fueran como cuentos de 7 palabras?
Pero bueno, solo es una broma, ¿no? Igual creo que nos pedirían 10 páginas del análisis. Pero bueno, gracias por acompañarme en este viaje diminuto, pero inmenso. Me gustaría también leer en los comentarios cuál de estos cuentos se quedó rondando en tu cabecita y cuál fue o es tu dinosaurio personal el día de hoy. Y como siempre les digo, que no te cuenten, que no te digan, que no te mientan. Lee, piensa y vuelve a reflexiones entre estantes. Nos vemos pronto. Un abrazo.